¿Por qué no recuerdas nada de tu infancia? Viviste una vida entera antes de cumplir 3 años. Naciste. Abriste los ojos por primera vez. Escuchaste la voz de tu mamá. Probaste tu primer bocado de comida. Diste tus primeros pasos. Dijiste tu primera palabra. Y no recuerdas absolutamente nada de eso. Ni un solo instante. La mayoría de la gente cree que la respuesta es simple: tu cerebro era muy chiquito todavía, no estaba listo. Pero eso no es del todo cierto. Y la respuesta real es mucho más extraña de lo que imaginas. Porque tu cerebro de bebé no estaba fallando en grabar tu vida. Al contrario. Lo estaba grabando todo. Tus recuerdos existían. Pero algo los destruyó. En 1905, Sigmund Freud fue la primera persona en ponerle nombre a este fenómeno. Lo llamó amnesia infantil. Y lo más curioso es que los bebés sí pueden formar recuerdos. Eso es un hecho comprobado. En los años 80, la psicóloga Caroline Rodicollier hizo un experimento brillante en la Universidad de Rutgers. Ató un listón del tobillo de un bebé a un móvil que colgaba sobre su cunita. Los bebés aprendieron rápido que si pateaban, el móvil se movía. Y les encantaba. Cuando ella volvió a traer a los mismos bebés días después, se acordaban perfectamente. Empezaban a patear de inmediato. Bebés de 2 meses podían retener ese recuerdo por un par de días. Los de 6 meses lo recordaban por semanas. Entonces el cerebro infantil sí aprende. Sí guarda información. Sí la puede recuperar. Pero esos recuerdos no duran. Para cuando llegas a adulto, cada rastro ha desaparecido. Durante décadas, los científicos no pudieron explicar del todo por qué. La primera parte de la respuesta es estructural. El hipocampo, una pequeña estructura curva en lo profundo de tu cerebro, es el motor que fabrica los recuerdos. Es lo que te permite tomar una experiencia vivida, un cumpleaños, una conversación, una caminata bajo la lluvia, y convertirla en un episodio que puedes reproducir en tu mente. En los adultos, el hipocampo trabaja junto con la corteza prefrontal para etiquetar, guardar y recuperar esos momentos. Pero en los bebés, ese sistema está severamente subdesarrollado. Las conexiones entre el hipocampo y la corteza todavía se están construyendo. Regiones clave como el giro dentado, que funciona como la puerta de entrada para nuevos recuerdos, no terminan de conectarse hasta los 2 o 4 años de edad. Entonces tu cerebro de bebé podía formar recuerdos a corto plazo. Simplemente no podía moverlos al almacenamiento de largo plazo como lo hace un cerebro adulto. Pero eso es solo la mitad de la historia. Y lo que viene ahora es todavía más extraño. En 2014, 2 neurocientíficos en Toronto descubrieron algo que cambió por completo nuestra manera de entender la memoria infantil. Sienna Jocelyn y Paul Franklin, del Hospital for Sick Children, tenían una hipótesis que sonaba casi absurda. ¿Y si el mismo proceso que construye tu cerebro es también el que destruye tus recuerdos? Esto es lo que querían decir. En los primeros años de vida, tu hipocampo está produciendo neuronas nuevas a una velocidad extraordinaria. Eso se llama neurogénesis. Y es esencial. Esas nuevas células cerebrales son las que van conectando los circuitos que usarás por el resto de tu vida. Pero Jocelyn y Franklin sospechaban que había un precio. Cada vez que una neurona nueva se integra a un circuito ya existente, interrumpe las conexiones que ya estaban ahí. Las mismas conexiones que estaban sosteniendo tus recuerdos. Para probarlo, hicieron experimentos con ratones. Cuando aumentaron artificialmente la neurogénesis en ratones adultos, esos ratones empezaron a olvidar cosas que ya habían aprendido. Y cuando frenaron la neurogénesis en ratones bebés, esos ratones retuvieron sus recuerdos por más tiempo del normal. Los resultados, publicados en la revista Science, apuntaron a una conclusión profundamente contraintuitiva. Tu cerebro de bebé no era demasiado débil para guardar recuerdos. Era demasiado ocupado creciendo. La misma explosión de neuronas nuevas que construyó tu cerebro también sobreescribió los recuerdos que estaban guardados adentro. Tus experiencias más tempranas no se perdieron porque nunca se guardaron. Se perdieron porque tu cerebro no paraba de construir cuartos nuevos y tirar las paredes viejas en el proceso. Pero hay otra capa en todo esto. Y puede ser la parte más extraña de todas. Para formar lo que los científicos llaman memoria autobiográfica. El tipo de recuerdo donde tú eres el personaje principal de una experiencia que puedes reproducir en tu mente, necesitas algo que la mayoría da por sentado. Necesitas un sentido de ti mismo. Necesitas entender que existes como persona, separada del mundo que te rodea. Que las cosas te están pasando a ti. Los psicólogos del desarrollo Mark Howe y Mary Courage argumentaron a finales de los 90 que esta es una pieza crítica que faltaba en el rompecabezas. Antes de los 18 a 24 meses de edad, los bebés no se reconocen como individuos distintos. La prueba clásica para esto es sencilla.
Ponle una manchita de rouge en la nariz a un bebé y colócalo frente a un espejo. Antes de los 18 meses, el bebé trata su reflejo como si fuera otro niño. No lleva la mano hacia la mancha en su propio rostro. Después de los 18 meses, sí lo hace. Reconoce que la persona en el espejo es el mismo. Y ese momento. El nacimiento del autorreconocimiento coincide casi exactamente con la edad más temprana en que pueden formarse recuerdos autobiográficos. En otras palabras, no puedes recordar haber sido bebé en parte porque todavía no existía un tú. No en el sentido en que te experimentas ahora. No había ningún narrador dentro de tu cabeza empacando experiencias en una historia que le perteneciera a una persona llamada tú. Y eso plantea una pregunta incómoda. Si no tenías un sentido continuo de ti mismo, y el cerebro que sostuvo tus experiencias más tempranas se reconfiguró físicamente más allá de todo reconocimiento, ¿el bebé en tus fotos viejas eres realmente tú? ¿O es alguien más? Alguien que vivió en el mismo cuerpo pero cuya mente fue literalmente desarmada y reconstruida, neurona por neurona, hasta convertirse en la persona que eres hoy. Hay una pieza más. El lenguaje. La psicóloga del desarrollo Catherine Nelson pasó años estudiando cómo los niños forman recuerdos duraderos. Su conclusión fue que el lenguaje no solo describe nuestros recuerdos. Los estructura. Antes de que pudieras hablar, tus experiencias se codificaban como impresiones sensoriales en bruto. Sonidos. Texturas. Emociones. Luz. Pero sin palabras para organizarlas, esas impresiones no tenían ningún marco al que anclarse. Una vez que los niños empiezan a hablar. Y especialmente cuando empiezan a tener conversaciones con adultos sobre eventos pasados, como recordar cuando fueron al parque, su capacidad de formar recuerdos duraderos mejora dramáticamente. El lenguaje le da un esqueleto a la memoria. Sin él, las experiencias son como agua sin recipiente. Existen en el momento, y luego desaparecen. Y esto no es solo teoría. La psicóloga Wang, de Cornell, descubrió que la edad de tu primer recuerdo varía dependiendo de tu cultura. En culturas occidentales, donde los padres narran con frecuencia las experiencias de sus hijos, haciendo preguntas, contando historias, construyendo narrativas personales, los primeros recuerdos tienden a aparecer alrededor de los 3 años y medio. Entre los maorí de Nueva Zelanda, cuya tradición oral le da un énfasis extraordinario a la historia personal y al relato, el primer recuerdo promedio llega hasta los 2 años y medio. En algunas culturas del este asiático, donde las narrativas de la primera infancia se centran menos en el individuo, los primeros recuerdos tienden a aparecer más cerca de los 4 años o después. La cultura en la que creciste moldea literalmente qué tan atrás llega tu memoria. Entonces, ¿qué fue lo que le pasó realmente a tus primeros años? Tu hipocampo no estaba listo para construir recuerdos de largo plazo. Y cuando empezó a poder hacerlo, la avalancha de neuronas nuevas destruyó los circuitos que lo sostenían. No tenías ningún concepto de ti mismo al cual anclar las experiencias. Y no tenías lenguaje para darles una estructura que pudiera sobrevivir. No fue una sola cosa. Fue todo, al mismo tiempo. Cada ser humano que ha existido pasó por esto. Cada persona que conoces carga con un agujero negro donde deberían estar los primeros años de su vida. Y la respuesta a por qué no es que tu cerebro fuera demasiado simple. Es que tu cerebro estaba haciendo algo mucho más importante que recordar. Estaba convirtiéndose en ti. Y eso requería, literalmente, destruir a la persona que existía antes.